Abogados, ¿cuándo se dieron cuenta de que su cliente era un monstruo? Le conseguí un acuerdo bastante bueno y le recomendé aceptarlo. Me dijo que prefería ir a juicio. Le advertí que, en cuanto su esposa declarara en su contra, lo perdería enseguida. Me miró directo a los ojos y me dijo que su esposa no asistiría al juicio. Sabía que era mejor no hacer preguntas. Y, en efecto, su esposa no se presentó. El caso fue desestimado por falta de testigo. ¿Una victoria para los buenos? Quiero creer que simplemente se reconciliaron y ella decidió no aparecer, pero siempre me he preguntado si él hizo algo para asegurarse de que no fuera. Sonaba demasiado seguro cuando me lo dijo. Salí del derecho penal a toda prisa después de eso. Apenas estaba empezando en el derecho de familia. Un hombre me contrató para llevar su divorcio. Él tenía una discapacidad, su esposa había solicitado el divorcio de manera repentina y también pidió una orden de protección contra él. La orden no tenía fundamento, pero las órdenes temporales casi siempre se conceden hasta que haya una audiencia. Él me contrató muy cerca de la fecha de esa audiencia, así que tuvimos que pedir una prórroga. Básicamente estaba viviendo en su coche, sin dinero, en pleno invierno. Ella tenía la casa, y además su familia vivía cerca. Entré formalmente al caso y presenté informes policiales que mostraban que ella había sido la abusiva durante el matrimonio. La acusamos de un gasto marital extremo porque había vaciado las cuentas conjuntas y gastado el dinero en cosas frívolas, incluyendo sesiones de fotografía inapropiada para adultos. Pedimos que él volviera a la casa y que ella se mudara, ya que tenía una red de apoyo y un ingreso estable, mientras que mi cliente vivía de los beneficios por discapacidad del Seguro Social. La abogada de ella respondió alegando que nada de eso era cierto, que todo era inventado, a pesar de nuestras pruebas, y que mi cliente le debía $6,000 en honorarios por presentar solicitudes de mala fe. Como 5 minutos antes de la audiencia, mi cliente me dijo que sabía que yo estaba haciendo todo lo posible, pero que si perdíamos, él se quitaría la vida. Así que, sin presión. Por suerte, ganamos. Él volvió a la casa. La contraparte fue amenazada con sanciones por su comportamiento. Y logramos órdenes temporales limitando el gasto de ambas partes. Él estaba muy agradecido, pero yo prácticamente le exigí que hablara con un consejero antes de continuar representándolo porque realmente me preocupaba. Incluso lo ayudé a encontrar uno que pudiera adaptarse a su situación económica. Al final, me despidió porque le resultaba muy caro seguir conmigo. Pero me gusta pensar que estuve ahí justo cuando me necesitaba. Hace muchos años trabajaba como representante de un despacho de abogados. Cuando los casos iban al Tribunal de la Corona, el abogado especializado se encargaba, y yo estaba ahí para el papeleo y para cualquier cosa adicional con el cliente. Un hombre de 70 y tantos años llevaba 15 años en prisión por agredir a un menor. El abogado y el barrister estaban trabajando para conseguir su liberación porque había recibido informes positivos prácticamente de todo el mundo. Los guardias lo sacaron de prisión para llevarlo al dentista y, al entrar en la sala de espera, vio a 2 niños y corrió directo hacia ellos. Los guardias lo detuvieron de inmediato. 3 semanas después, en el tribunal, fui yo quien tuvo que sentarlo en una sala y explicarle que no, esa audiencia no era para liberarlo. Era para ingresarlo en un centro psiquiátrico de alta seguridad por el resto de su vida. No lo tomó bien, pero yo no derramé ni una lágrima. No era mi cliente, sino mi socio director. El cliente era un hombre de 90 años con deterioro cognitivo. Quería vender un terreno valorado en un poco menos de $1,000 millones a unos empresarios. Como podrás imaginar, había muchos interesados en aprovecharse de la situación. Uno de ellos, para mi desagrado, era nuestro propio socio director. Él quería insertar una cláusula que, en la práctica, desviaría alrededor del 60% del dinero únicamente hacia él.
Se le notaba cómo se le iluminaban los ojos con solo mencionar la cifra. Esa cláusula se perdió entre las revisiones. Yo era quien hacía las revisiones. Tenía un profesor en la secundaria que antes había sido abogado. Siempre le preguntábamos por qué había dejado su práctica para empezar a enseñar. Finalmente se dio y explicó que su último caso fue la defensa de 3 personas. Al parecer, originalmente habían sido 4. Eran 2 parejas que, en medio de una orgía llena de alcohol y drogas, decidieron matar, desmembrar y parcialmente comerse a una de las mujeres. Supongo que, en ese momento, les pareció una buena idea. Como abogado, dijo que el caso era bastante sencillo de resolver, pero aún así debía conseguir el mejor resultado posible para sus clientes, y eso lo obligó a exponerse a todos los detalles horribles. Las fotos y las explicaciones de ellos. Mi profesor tenía una mirada perdida mientras lo contaba, y podíamos ver claramente que aquello lo marcó profundamente. He hecho mucha asistencia legal en prisiones, y podría contar historias sobre agresores de menores que te pondrían verde del horror, pero en su lugar te pondré verde de otra manera. Tuve un chico de 17 años que tenía una discapacidad cognitiva leve debido a un traumatismo cerebral causado por sus padres biológicos. Después terminó con una familia de acogida maravillosa y prosperó allí. Era un chico popular en la escuela, buen atleta, consiguió una novia y la invitó a verse una noche para hacer lo que hacen los adolescentes, en un silo de maíz. Supongo que es algo que hacen los chicos del campo. No lo sé, todo esto viene del informe de investigación previo a la sentencia que leí antes de tomar su caso, pero la chica lo encontró en el silo y estuvieron pasando el rato adentro. Según su propio relato, estaban pasándola bien y él disfrutaba mucho el momento, y de repente, sin ningún motivo en particular, agarró una tabla de madera y le aplastó el cráneo. Luego usó una combinación de herramientas agrícolas rudimentarias, palas, azadones, para cortar su cuerpo y enterrarlo entre el maíz, y se fue a su casa como si nada hubiera pasado. En mi primera semana en el bufete de defensa penal donde trabajo, me asignaron revisar y organizar la información extraída del teléfono de un cliente como parte del material del caso. Había miles de archivos y conversaciones con personas que, según los informes, eran menores de edad. Aunque muchos detalles estaban aún por confirmarse, era evidente que había un patrón de conductas inapropiadas y un uso indebido de su posición para acercarse a jóvenes vulnerables. Mientras clasificaba el material, encontré un archivo que dejaba claro que la situación era mucho más grave de lo que pensábamos. Cuando el bufete habló con él para confrontarlo sobre el contenido, trató de justificar lo ocurrido de una manera completamente inaceptable. También descubrimos que había organizado encuentros con varias de estas jóvenes en distintos lugares, y que él mismo registraba interacciones que no debieron suceder nunca. Para ser mi primera semana en el trabajo, fue una experiencia muy dura y me dejó claro que en el derecho penal uno a veces se encuentra con situaciones que exigen una enorme fortaleza emocional y profesional. La madre de mi pareja, L, era una persona abusiva. Con frecuencia golpeaba a su esposo, era una mentirosa compulsiva y, en general, hacía que su familia viviera infeliz. Cuando estaban resolviendo el divorcio, el juez inicialmente consideró que no era necesario que los hijos, mi pareja y su hermano, testificaran. Probablemente porque eran menores de edad y declarar en contra de uno de sus padres sería, como mínimo, muy duro para ellos. Sin embargo, la abogada que representaba a él insistió mucho en que los niños dieran su testimonio. Seguramente fue una sorpresa para la abogada cuando de pronto aparecieron 2 testigos más con decenas de episodios sobre conducir bajo los efectos del alcohol, violencia doméstica y otras situaciones. Suponemos que él debió haber mentido a su abogada sobre detalles muy importantes, porque se quedaron completamente desconcertados y bastante molestos después del testimonio. Nos gusta pensar que eso ayudó a reforzar algunos de los cargos penales que se presentaron en su contra.
Fue una especie de karma después de tantos años de manipulación, mentiras y rumores inventados, que fueran justamente sus propias mentiras las que la dejaran expuesta. No leas esto a menos que tengas un estómago fuerte. Soy la esposa de un abogado. Antes lo ayudaba a archivar evidencias e informes. Un día encontré un archivo que incluía un video. La curiosidad me ganó, especialmente cuando mi esposo me dijo que no lo viera. El expediente contaba lo siguiente: una mujer estaba en la casa rodante de su novio, en medio de la nada, y se enfadó con él. En ese momento lo golpeó con un objeto metálico y se fue a su casa como si nada. Su novio no era precisamente alguien querido, así que nadie notó su ausencia ni lo buscó. Incluso lo despidieron del trabajo sin presentarse. Al séptimo día, un vecino finalmente pasó por el lugar, escuchó unos gritos muy débiles y llamó a la policía. Ahí es donde aparece el video. Uno de los agentes llevaba una cámara en el uniforme. Se ve a los policías entrando, encontrando la casa en muy mal estado y descubriendo que los dos perros del hombre habían pasado varios días sin atención, al punto de que la situación dentro del lugar era extremadamente grave. La cámara registra el momento en que un oficial encuentra al hombre en el suelo, lo mueve ligeramente y descubren que seguía con vida, aunque en condiciones muy deterioradas después de tantos días sin ayuda. La mujer ni siquiera se había preocupado por dejar salir a los perros antes de marcharse. Después de esto, dejé de ayudar a archivar casos. Llegué tarde a la conversación, pero bueno, mi primera pasantía en la Facultad de Derecho fue en un bufete especializado en divorcios, ubicado en una zona muy adinerada, gente con varios millones. Incluso miles de millones, separándose. Uno de los primeros casos en los que trabajé involucraba a los padres de una víctima de un tiroteo escolar muy conocido. Los padres ya estaban divorciados antes de la muerte del hijo, y ahora estaban peleando por quién se quedaría con el dinero del Fondo de Compensación para Víctimas y con lo recaudado en una campaña que ellos mismos habían creado en una página parecida a GoFundMe. Eran personas extremadamente ricas discutiendo por una cantidad que, para ellos, era prácticamente insignificante, mientras pedían donaciones al público como si realmente las necesitaran. Era evidente que estaban aprovechándose de la tragedia de su propio hijo, tanto por dinero como para fastidiarse mutuamente. Sinceramente, ha sido de las cosas más perturbadoras que he presenciado. No es un acusado, sino un caso de divorcio. La clienta era una mujer de casi 40 años, con 2 hijos y una vida suburbana aparentemente perfecta junto a su esposo, que tenía una profesión médica muy lucrativa. Él la descubrió siéndole infiel. Él quería arreglar la relación, ella prefirió divorciarse. Hasta ahí, nada fuera de lo común, por desgracia. Luego empiezan a llegar los detalles. Él la descubrió el día de su cumpleaños. En su propia cama. Mientras los niños estaban abajo. El hombre decidió volver temprano a casa para sorprenderla y encontró a su esposa con un chico de 19 años. Pero espera, hay más. Lo siguiente fue directamente surrealista. El esposo había sido tratado 2 veces por gonorrea, y en ambas ocasiones la había contraído por culpa de su esposa. El segundo hijo no era suyo, algo evidente porque el niño era 100% de cierta ascendencia, y el padre no pertenecía a esa ascendencia. ¿Suficiente, verdad? Pues ahora vienen los mensajes de texto, correos, todo. Ella mantenía al menos una docena de aventuras a la vez. Durante años. A algunos amantes los llevaba a la casa, y les decía a los niños que eran electricistas, plomeros o lo que fuera. Tenía encuentros con otros hombres minutos después de dejar a sus hijos en la escuela. He conocido a gente terrible en mi vida, pero esta mujer me dijo sin inmutarse cuánto la amaba a su esposo y cómo lo manipulaba de todas las formas posibles. Él sabía de muchas de estas cosas, y cada vez que descubría algo nuevo solo intentaba recuperarla. No quiero entrar en los detalles de cómo terminó todo, pero hay dinero que,
cuando llega, uno sinceramente desearía no recibir. El homicidio, el robo y la mayoría de los delitos suelen involucrar a gente común que hizo, o pudo haber hecho, algo tonto por culpa del alcohol o por alguna situación puntual. Pero los clientes de los que realmente hay que estar pendientes son los acusados de fraude y cosas por el estilo. Suelen ser mentirosos, tramposos y, en general, personas poco confiables. Incluso las pandillas tienen un código de conducta. Una especie de código antiguo, casi militar. El honor y el valor son importantes para ellos, aunque cometan delitos. En 22 años solo me han amenazado 2 veces. Así que no ha sido tan malo. ¿El verdadero peligro? No está en el derecho penal. Está en el derecho de familia. Ahí es donde la gente realmente se enciende. Es personal. Mis padres trabajan en el Tribunal de Familia, mi mamá como testigo experta, es psicóloga forense y realiza evaluaciones ordenadas por el tribunal en casos de custodia, y mi papá como abogado. Trabaja en un centro que brinda asistencia legal a personas que viven en zonas rurales y no tienen acceso fácil a abogados, la mayoría de sus casos son de derecho de familia. Las historias que escuché de ellos mientras crecía son terribles, y las personas con las que tienen que tratar pueden ser realmente difíciles. No ayuda que mi mamá lleve 30 años en esto y ahora reciba todos los casos más complicados, agresiones, abuso intrafamiliar, secuestros, adicciones, trastornos mentales graves y, en una ocasión que yo sepa, incluso un homicidio. Nada divertido. Trabajo en defensa civil, así que quizá no sea tan jugoso como lo que cuentan los abogados penalistas. Parte de mi trabajo es defender a empresas en casos de acoso o discriminación por edad o género. Soy bastante cínico y veo muchos casos donde los demandantes no son sinceros, especialmente en asuntos de acoso o discriminación. En un caso estaba defendiendo a una empresa y también al gerente de esa empresa, al mismo tiempo. El gerente parecía un tipo correcto, y yo suelo confiar bastante en mi capacidad para leer a la gente. Estaba convencido de que la demanda era solo un intento de venganza de una empleada resentida. Y, para ser justos, la demandante, una mujer de 38 años, era considerada una empleada muy problemática por todos. Aún así, nada me preparó para lo que encontré revisando todos los correos electrónicos que la empresa tenía almacenados en sus servidores. No solo había tocado a esta mujer sin su consentimiento, sino que cuando ella amenazó con acudir a recursos humanos, él respondió que lograría que la despidieran y que nunca volviera a conseguir trabajo. Ella era madre soltera con 3 hijos. Además, llegó a insinuarle que si accedía a tener relaciones con él le daría un día libre. Él pensaba que ese correo se había borrado porque la empresa tenía una política de retención de 1 año. Pero, al parecer, algunos correos antiguos se habían quedado almacenados en un servidor previo a esa política, debido a una migración desde una empresa externa de tecnología. Tuve que retirarme del caso después de eso por un conflicto de intereses, ya que las posiciones de mis 2 clientes dejaron de estar alineadas. Esta historia es de hace muchos años, durante el verano después de mi primer año en la Facultad de Derecho, cuando trabajé brevemente en un bufete penal muy conocido. El cliente cuyo caso me asignaron era uno de varios acusados de conspiración para cometer homicidio. 3 personas habían llevado a cabo los asesinatos y otras habían participado en la planificación, en el traslado de las víctimas o simplemente habían estado presentes. Para determinar si mi cliente había estado en el lugar, tuve que revisar varios videos que formaban parte de la evidencia. En esas grabaciones se veía a varias personas perdiendo la vida de una manera extremadamente violenta y cruel. No era material borroso ni de mala calidad, sino videos grabados muy cerca del lugar por quienes estaban allí. También tuve que escuchar el audio con atención para saber si la voz de mi cliente aparecía en algún momento. Ver y oír aquello fue profundamente perturbador, algo que se me quedó grabado durante años.
Afortunadamente, mi pasantía terminó pocas semanas después, al final del verano. Nunca busqué información sobre las sentencias ni quise saber más. En este caso no había ninguna duda sobre la culpabilidad general del grupo, todos habían llegado a acuerdos con la fiscalía para evitar que se pidiera la pena máxima. Lo único que podía cambiar era si mi cliente recibiría cadena perpetua o algo más severo, dependiendo de si se demostraba o no su presencia directa. Trabajar en defensa penal requiere dejar a un lado los juicios personales para garantizar que cada persona reciba los derechos constitucionales que le corresponden. Hice mi trabajo lo mejor que pude, pero pasé varias noches sin dormir, deseando simplemente que la justicia cayera con todo su peso sobre los responsables. Después de esa pasantía, nunca volví al derecho penal. Ahora me dedico al derecho civil, donde ayudo a personas que han sufrido daños a reparar lo que puedan dentro del sistema legal. No soy abogado, pero mi padre sí lo es. Me contó la historia de por qué dejó de trabajar en defensa penal. Le asignaron un caso con un par de jóvenes rusos acusados de fraude en valores. Mi padre trabajó muchísimo en el caso y consiguió para ellos un acuerdo excelente, algo de libertad condicional, una multa y horas de servicio comunitario. Esa noche los chicos lo invitaron a cenar para agradecerle, y en la televisión del bar apareció una noticia sobre fraude de seguros. Uno de ellos dijo: chicos, el fraude en valores ya es cosa del pasado, probemos con eso de los seguros, y señaló la pantalla. Esa misma noche mi padre llegó a casa y le dijo a mi madre: no puedo seguir en defensa penal, porque se dio cuenta de que las personas a las que estaba ayudando realmente no tenían intención de cambiar. Pude haber conseguido que mi cliente quedara libre por un tecnicismo. Ya estaba cumpliendo 10 años por robo armado cuando apareció otro caso, esta vez por una agresión grupal. Fui a revisar el expediente y vi que habían hecho un desastre al recopilar pruebas y muestras de sangre. El detective dijo que iba a ir al archivo y, de forma muy evidente, dejó el expediente abierto sobre la mesa. Leí la declaración de la mujer, identificaba a 14 agresores de su propio pueblo, incluido mi cliente. Dejé el caso en ese mismo momento. Mi cliente murió poco después durante una iniciación de pandilla en prisión, pero al parecer allí dentro era uno de los líderes. A veces hay que saber cuándo retirarse. Soy un oficial correccional retirado de la ciudad de Nueva York, Rikers Island. Una vez un interno me pidió que revisara su caso. En mis primeros años había logrado que liberaran a un hombre completamente inocente, y por eso algunos me consideraban uno de los oficiales más listos. Este otro interno había disparado y matado a un hombre en un cajero automático en pleno Manhattan durante un intento de robo. Todo quedó grabado en video. El FBI mejoró digitalmente un fotograma donde se veía el rostro del sospechoso de perfil. Su oreja derecha tenía una característica muy particular, casi cuadrada en la parte superior en lugar de redondeada. Su nariz desviada y rota fue suficiente para que yo pensara: este tipo es culpable. Lo que realmente me impactó fue que este sujeto decía que tenía todo el derecho de disparar. Se veía a sí mismo como un profesional del robo. Si alguien se resistía, él sentía que eso justificaba cualquier cosa. En este caso, mató al cliente del cajero porque intentó defenderse. No podía creer la manera en que hablaba, sonriendo mientras decía que era un profesional. Después de aquello, compré un libro llamado Dentro de la mente criminal. Me ayudó a entender muchas cosas sobre el trabajo que hacía. Con el tiempo, me retiré del Departamento de Correcciones de Nueva York y estoy muy feliz de haber dejado atrás toda esa negatividad. El tipo recibió una sentencia de 25 años a cadena perpetua. Mi novia formó parte del jurado en un caso de homicidio que podía llevar a la pena de muerte. El acusado había cometido un crimen terrible contra una joven madre e intentado hacer daño también a su pequeño hijo, quien, de manera casi milagrosa, logró sobrevivir.
Para cuando el juicio sobre la posible condena llegó a la corte, el niño ya tenía alrededor de 14 años. El acusado llevaba tiempo en prisión y ya había sido declarado culpable hacía muchos años. Este proceso solo determinaría si recibiría la pena máxima o si pasaría el resto de su vida cumpliendo varias cadenas perpetuas. Antes de ese caso, él había agredido a varias mujeres y 2 terminaron hospitalizadas, pero aún así había salido en libertad con una sentencia mínima. La tragedia pudo haberse evitado, pero la indulgencia del sistema permitió que regresara a las calles. Lo triste es que prácticamente todos los testigos de la defensa eran familiares suyos, y cada uno fue sorprendido mintiendo bajo juramento, incluso sobre cosas sin importancia. Parecía que todo el núcleo familiar, madre, padre, hermanos y hermanas, era incapaz de decir la verdad. Ninguno mostró empatía por las víctimas ni reconoció lo grave de lo ocurrido. El acusado tampoco mostró arrepentimiento. Lo que realmente inquietó a mi novia fue que todas las mujeres a las que él había atacado tenían un parecido muy fuerte con ella, y él la observó con una expresión completamente fría durante casi todo el juicio. Eso la perturbó profundamente, y aún tiene pesadillas por esa experiencia. Fui abogado en el Tribunal de Menores y estaba escuchando este caso. Yo no estaba involucrado, así que no había ningún problema profesional. 2 menores, ambos varones, decidieron asaltar a un repartidor de pizza. Llamaron para pedir una pizza y dieron como dirección un edificio vacío. El repartidor llegó y los chicos lo asaltaron, llevándose una pizza grande, su teléfono y una bebida. Después los menores decidieron que también querían robarle el coche, así que tomaron sus llaves. Mientras uno intentaba encender el vehículo, el otro cometió una agresión de carácter sexual contra el repartidor. Resultó que el coche del repartidor era manual y ellos no sabían conducirlo. En vez de terminar ahí, decidieron entonces secuestrar al repartidor y obligarlo a llevarlos hasta la casa de unos amigos al otro lado de la ciudad. Una vez allí, el mismo menor volvió a agredir al repartidor, y luego ambos lo golpearon y huyeron. El repartidor logró llegar a una tienda cercana y llamar a la policía. Los adultos que cometen delitos no suelen afectarme tanto, pero los menores sí, porque sus cerebros aún no están lo suficientemente desarrollados como para comprender por completo el peso de sus acciones. Los niños pueden ser verdaderamente crueles. No es sobre un acusado que yo defendiera, sino de cuando era fiscal en la oficina del fiscal estatal en Miami. Había un chico haitiano de 15 años, de mi época en la división de menores, que todavía me persigue en la memoria. Recuerdo su rostro perfectamente porque tenía 2 tatuajes muy llamativos y unos ojos siempre enrojecidos. Lo arrestaron después de que se topó de frente con unos policías mientras corría detrás de una adolescente y llevaba una botella de Gatorade. Resultó que la chica trabajaba en una gasolinera y había llamado a la policía una semana antes porque el chico se le quedaba mirando desde afuera. Él volvió una semana después, entró a la tienda sin decir nada, tomó una bebida, la tiró a la salida, empujó a un cliente y llenó la botella con gasolina. Luego empezó a caminar de vuelta hacia la empleada. Ella se asustó y salió corriendo. Él entró de nuevo, tomó un encendedor y comenzó a perseguirla. En ese momento se cruzó directamente con 2 agentes que estaban patrullando, y lo detuvieron. Solo verlo en la corte me resultaba inquietante, algo muy fuera de lo común para mí. Parecía totalmente vacío por dentro, sin mostrar ninguna emoción. No dijo una sola palabra en ninguna etapa del proceso, ni siquiera cuando recibió la sentencia. 5 años después, estaba viendo el programa de First 48 y, al final, apareció la foto del mismo chico haitiano, con los mismos tatuajes. Arrestado por invasión de domicilio y un triple homicidio sin motivo aparente en Miami. Una historia que realmente me marcó. Un amigo mío era detective en una fuerza policial británica. Le asignaron investigar a otro oficial de mayor rango que él, relacionado con haber tenido conductas inapropiadas con menores de edad.
Él decía que siempre había algo extraño en ese oficial, pero no podía identificar qué era exactamente hasta que lo sentaron en la sala de entrevistas y, frente a ellos, se comportó como un individuo totalmente perturbador. En ese momento todo eran acusaciones y comportamiento sospechoso, así que lo dejaron en libertad bajo fianza, pero le asignaron a un agente encubierto de inmediato. Fue una suerte, porque en menos de 30 minutos se fue a un parque cercano y empezó a fotografiar a niños mientras jugaban. Esa fue la evidencia que necesitaban para detenerlo. Durante un registro en su casa encontraron su computadora escondida bajo unas tablas del piso, con material inapropiado acumulado durante décadas. Por suerte ahora cumple una larga condena en prisión. Un individuo absolutamente repugnante. Me arrestaron cuando era más joven y terminé un tiempo en la cárcel del condado. Cuando te trasladan desde los calabozos de la comisaría, lo primero es ver a un juez que fija tu fianza. Todo se hace dentro de la cárcel y por una pantalla, así que nunca ves al juez ni al defensor público en persona. Era mi primera vez pasando por todo eso y me mantuve cerca de un tipo al que llamaban Repo, que ya había estado entrando y saliendo de la cárcel varias veces. Estábamos esperando nuestro turno frente al juez y había un chico delante de nosotros. No había mucha privacidad, así que si estabas en la fila escuchabas absolutamente todo. El chico tenía apenas 18 años, hacía como una semana que había cumplido, y ya tenía un historial delictivo larguísimo. Llegan al cargo por el que estaba ahí, supuestamente golpear en la cabeza a un hombre mayor con un ladrillo y robarle. Me sorprendió, pero me sorprendió aún más cómo reaccionó Repo. A pesar de haber estado preso por todo tipo de cosas y haber conocido montones de delincuentes, ese tipo de acto le parecía demasiado, sobre todo viniendo de alguien tan joven. Da mucha tristeza pensar que la vida de ese chico ya estaba tan dañada a esa edad y que probablemente iba a empeorar. Mi peor clienta fue una mujer grosera, agresiva, conflictiva, paranoica. Pensaba que todo el mundo estaba en su contra. Tenía una enfermedad terminal y aún así se comportaba de la peor manera. La representé en 3 casos civiles distintos. Ya había pasado por 2 abogados antes que yo, y ambos la abandonaron. En un momento, incluso el juez me llamó a su despacho después de una audiencia para aconsejarme sobre cómo manejarla. El abogado contrario también estaba presente. Me di cuenta de que ella era realmente problemática cuando tuve que presentarla para su testimonio directo y para el contrainterrogatorio, ante un juez diferente en otro caso. Y resultó ser probablemente una de las mejores testigos que he llevado a juicio. Yo temía presentarla porque su actitud podía influir, aunque fuera de manera inconsciente, en la impresión del juez. Sorprendentemente, respondió todas las preguntas de forma breve y directa, mostró empatía y manejó el contrainterrogatorio como una profesional. Casi me dio lástima. Era como si fuera una persona completamente distinta en el estrado. La facilidad con la que podía actuar como un ser humano decente, sabiendo que en la vida real era alguien terrible, me dejó claro lo manipuladora que era. Estaba haciendo trabajo pro bono para una clínica de asistencia legal poco después de obtener mi licencia. Ahí te permiten practicar diferentes áreas del derecho, lo cual es perfecto para aprender, y los clientes reciben ayuda gratuita. Me asignaron un caso muy sencillo para empezar, un desalojo por falta de pago. Conozco a mis clientes y eran básicamente como esos padres de programas de televisión, pero con cada estereotipo negativo imaginable, muy agresivos, muy exigentes, demasiado jóvenes y ya con un montón de hijos. La esposa decía que estaba discapacitada y que por eso no podía trabajar. Como parte del proceso de información, le pregunto de qué tipo de discapacidad se trataba, por si fuera relevante o si pudiéramos conseguir otros apoyos. Ella me mira a los ojos y dice, no leo bien. Sabiendo eso, me aseguré de leerles todo lo que les pedí firmar y de explicarles cada paso del proceso.
La idea del caso era esta: vivían en una casa rodante en la propiedad de un señor, dejaron de pagar alquiler varios meses atrás, sus razones eran básicamente el dueño es un idiota y nada legalmente útil. Y el propietario les había dejado un aviso de desalojo y presentado la demanda formal. Inmediatamente me doy cuenta de que la carta del propietario tenía errores. No incluía cosas obligatorias y no había esperado el plazo legal que permite a los inquilinos ponerse al día con el pago antes de presentar la demanda. Eso significaba que era muy fácil lograr que el caso se desestimara, pero ellos no tenían ninguna defensa real para evitar el desalojo. Esto solo les daría más tiempo para reunir el dinero o buscar otra vivienda. Se los expliqué varias veces y recalcaba que necesitaban mudarse o pagar lo que debían. Llegó el día de la audiencia, en un condado rural a casi una hora, en la corte del juez de paz, donde también se ven cosas como multas de tráfico. En muchos estados estos jueces ni siquiera necesitan formación legal formal. Esperamos nuestro turno. Nos llaman. Caminamos directamente hasta el estrado. En ese momento, un hombre muy mayor, frágil, con unos papeles arrugados en la mano, se levanta con dificultad y se acerca lentamente. Empecé a sentirme mal. En cuanto el juez le pide hablar, mis clientes comienzan a discutir a gritos y tengo que decirles que se callen. El propietario explica que es analfabeto y que un vecino le escribió el aviso. También comenta que los inquilinos han sido terribles con él y con su hija. El juez nos pide nuestra versión y mis clientes vuelven a gritar. Logro hacerlos callar y digo: Su señoría, el aviso está defectuoso, pedimos desestimación y le entrego mi escrito. La expresión del juez cambia completamente al ver un argumento legal real. Revisa el documento, dicta a nuestro favor casi de inmediato y le explica al propietario que debe empezar el proceso otra vez, entregar un aviso nuevo, esperar 20 días. Volver a presentar la demanda y pagar otra vez la tarifa. Luego se vuelve hacia mis clientes, que tienen unas sonrisas enormes, y con tono serio les repite lo mismo que yo, que esto solo retrasa el desalojo, no lo evita. Cuando salimos, me siento fatal al ver al dueño del terreno irse cabizbajo hacia su coche. Yo ya estaba pensando que no iba a representarlos nunca más, y por suerte en mi contrato dejé muy claro que solo los representaría en esa audiencia, cuando escucho gritos y burlas. Miro atrás y mis clientes habían bajado la ventana del camión y estaban gritando insultos horribles contra ese anciano, incluso comentarios crueles sobre su hija. Salieron derrapando del estacionamiento como si hubieran ganado un campeonato. Durante la larga vuelta en coche comprendí que esta no era la carrera que quería para mi vida. Un cliente apuñaló a un tipo en el cuello porque las voces le decían que él era un dios y que los latinos, como él, eran dioses. Se volvió loco por teléfono diciendo que la gente no lo entendía, insinuando que apuñalaría a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él. Iba a salir gracias a un acuerdo después de cumplir menos de 2 años. Yo lo estaba ayudando con una demanda médica. Cosas así me enfurecen. También he defendido asesinos, pero por lo general son educados conmigo. Defendí a un hombre del que después supe que había disparado al novio infiel de su hija. Lo atrajo al cobertizo diciéndole que necesitaba ayuda para mover unas tablas y luego le disparó por la espalda. Bastante retorcido. El novio sobrevivió al disparo, pero tiempo después terminó provocándose quemaduras casi mortales. También defendía a un agresor doméstico que no asumía ninguna responsabilidad. ¿Las únicas personas a las que me niego a defender? Agresores de menores. No puedo hacerlo. Y tampoco quiero recusarme de demasiados casos porque entonces no tendría trabajo, así que esa es mi línea. Además, podría escribir un libro entero sobre clientes insoportables, malagradecidos e infantiles, pero eso me tomaría una eternidad. Esta es la historia en la que el abogado era el monstruo. Joe se declaró culpable de múltiples crímenes horribles contra mujeres. En noticias posteriores sobre él, una reportera lo llamó asesino en serie y agresor sexual, citando a una fuente anónima en su reportaje.
Yo trabajaba en una oficina de autoayuda legal, lo que significa que no representábamos a nadie, pero ayudábamos a las personas con asuntos civiles, no penales, respondiendo solicitudes de información, entregando formularios, etc., sin dar asesoría legal ni representación. Una de las partes divertidas del trabajo era responder el correo de la cárcel. Como parte del personal más experimentado que manejaba muchos asuntos civiles, gran parte de ese correo terminaba en mi escritorio. Un día recibo una carta de Joe, que quería demandar a una organización de noticias, a una reportera y a Anónimo por difamación. Yo tenía varios formularios estándar y mucha jurisprudencia lista para copiar y pegar, así que le envié todo lo necesario para iniciar una demanda por difamación. No le di muchas vueltas. Meses después recibo un citatorio y una demanda bastante bien redactada. La demanda detallaba todo lo que él había confesado: violaciones, torturas físicas, explotación forzada y varios homicidios. Ningún problema con eso. Su problema era que lo llamaran asesino y agresor sexual en serie. Supongo que alguien tiene que proteger su reputación, ¿no? La organización de noticias, por supuesto, presentó de inmediato una moción para desestimar el caso. Eso significó que tuve que guiar al tipo para preparar sus escritos de oposición, sus mociones para que revelaran el nombre de la fuente anónima, a quien él había nombrado literalmente anónimo en la demanda civil. Y mil cosas más que el tipo estaba pidiendo. Técnicamente, el caso era una basura y, en mi opinión, debía haber sido desestimado. Pero los jueces de aquí les dan muchísima libertad a quienes se representan a sí mismos. Nuestra correspondencia duró años. Yo no tenía ninguna obligación ética ni legal con ese tipo, más allá del procedimiento civil. Era, de facto, su asistente afuera de la cárcel. Finalmente busqué su nombre en Google y encontré las noticias reales. Lo que Anónimo contó a la reportera era espantoso, pero ella sobrevivió. Y entonces creo que entendí cuál era el verdadero objetivo de Joe: quería que revelaran el nombre de esa mujer. Muy improbable. Él quería atormentarla desde prisión. Los internos pueden ser increíblemente ingeniosos. Desde ese momento empecé a retrasar todas mis respuestas. Ponía sus cartas al final de mi pila de pendientes. Creo que todo el mundo merece su día en la corte, y no era mi papel sabotear su caso, pero me sentía muy mal ayudándolo en absoluto. Después de 3 a 5 años de correspondencia, logré pasarle todo el correo de la cárcel a otra persona. Así que esta es la historia donde tanto el monstruo como el abogado eran la misma persona. Ese tipo jamás volverá a ver la luz del día. Si recordara su nombre, enlazaría los artículos sobre él, pero por nada del mundo puedo acordarme. Y sobre si él mismo creía ser un monstruo, diría que no. Simplemente no le importaba. Soy estudiante de Derecho y, honestamente, todavía no he tenido mucho contacto con casos realmente fuertes. Sin embargo, antes de decidir estudiar Derecho hablé con todos los abogados que conocía sobre su trabajo. El primo de mi padre me invitó a su despacho, me hizo firmar un acuerdo de confidencialidad y me mostró algunos expedientes. Él es abogado penalista. Sin violar ese acuerdo, esto es lo que puedo contar. Este tipo era conocido por tener problemas de ira. Un día llegó a casa borracho, aunque no lo suficiente para que eso le evitara una condena, donde estaban su novia y el hijo de ella, que era hijo de una relación anterior. El niño estaba en una habitación y él y la novia en otra. Él empezó a golpearla y a maltratarla. También lo grabó. Al final, la mató a golpes. No vi el video, pero sí vi fotografías del cuerpo, y es algo que jamás olvidaré. El tipo fue declarado culpable de homicidio, pero de la versión menos grave. En Alemania, para que un homicidio se considere asesinato con circunstancias agravantes, el tipo que conlleva cadena perpetua obligatoria, deben cumplirse ciertos requisitos concretos. Para eso, el autor tiene que matar por placer, por motivación sexual,
por codicia o por otros motivos especialmente bajos, o matar con sigilo, de manera cruel, usando medios peligrosos para el público, como gas, bombas o atropellos colectivos, o matar para facilitar o encubrir otro delito. En este caso, la crueldad era la única circunstancia posible. Sin embargo, después de escuchar a los peritos, el juez solo consideró un homicidio normal, porque aparentemente el tipo la golpeó con un objeto contundente alrededor de las sienes. Los expertos afirmaron que probablemente ella dejó de sentir cualquier cosa poco después del primer impacto. Y, según la ley, para que exista crueldad el sufrimiento debe ser experimentado por la víctima de manera consciente. Como ya no lo sentía, no podía calificarse como asesinato por crueldad. Aún así, el juez dijo que fácilmente podría haber tomado la decisión contraria, pero que no podía hacerlo sin eliminar toda duda razonable. Igualmente indicó que era un caso extremadamente grave, lo que también permite imponer cadena perpetua. Así que, al final, la consecuencia para el acusado fue la misma. Aún así, fue algo que me dejó muy mal durante meses, y sinceramente no puedo imaginarme dedicándome al derecho penal por cosas así. No tengo problema en la idea de defender a personas como él. Creo que es fundamental que absolutamente todo el mundo tenga un abogado y acceso a la defensa legal. Pero, siendo honesto, no quiero ver nunca cosas así. Soy abogada de familia y de bancarrota. Nunca he hecho trabajo penal serio, solo temas de tránsito y algunas faltas menores de vez en cuando. Nada en este hilo me ha sorprendido realmente. No digo que no sea perturbador, angustiante, nauseabundo o deprimente. Lo es, absolutamente. Pero cuando eres abogada se espera que puedas manejarlo. No quiero sorprenderme en mi trabajo. Le digo eso a la gente desde el principio, pero igual escucho cosas horribles. Sé que no podré hacer esto toda la vida y todavía estoy en mi primera década de práctica, pero hay tantas cosas terribles que, muy seguido, la forma en que los abogados procesamos todo esto es comentando lo mal que está. Reconociendo que no es normal, y luego seguimos adelante. Hay que compartimentar para poder hacer el trabajo. Es horrible, pero alguien tiene que hacerlo. No todos los casos son así de malos, pero los casos más extremos son los que llaman la atención. Mi formación es en consejería y psicología. Quería ser consejera, pero descubrí lo útil que es tener conocimientos de salud mental para trabajar con la población que pasa por el sistema judicial, especialmente en derecho de familia. Les digo a las personas que solo necesitan aguantar un tiempo y que eventualmente todo mejora. Una vez que la audiencia termina y los abogados se van, y ya no tienen a quien llamar para quejarse de que el padre no devolvió a los niños con los zapatos correctos. O de que Timmy no fue a la práctica de fútbol ayer y quieren que se declare al otro padre en desacato, muchas veces las cosas mejoran o encuentran un nuevo equilibrio, sea cual sea. El ambiente en la corte es emocional, económica y psicológicamente agotador para todos. Recomiendo terapia o consejería a toda persona que esté atravesando un caso familiar. Los abogados no somos terapeutas y, aunque escuchamos, no podemos facturar a un seguro por ese tipo de servicio. Las personas necesitan un espacio para procesar lo que está pasando, y los abogados no estamos para eso. Pero sí ayuda que podamos identificar patrones de afrontamiento poco saludables y reforzar conductas que favorezcan el desapego y seguir adelante. Ojalá existiera una especie de terapia postmatrimonial para que los padres pudieran resolver sus problemas sin seguir arrastrando a sus hijos por todo ese conflicto. Viniendo de un trabajo de protección infantil e investigando denuncias de abuso y negligencia, he conocido a muchas personas capaces de convencer a cualquiera de que son totalmente normales. Hasta que las descubren y todo se derrumba. Mucha gente sigue mintiendo incluso cuando la evidencia es clara, y yo simplemente los dejo hacerlo. Es parte del proceso de investigación y, aunque yo sepa la verdad, enfrentarlos directamente casi siempre hace que se cierren por completo, así que es mejor dejarlos seguir hablando y construir su propio castillo de naipes.
No te imaginas lo difícil que puede ser mantener la expresión neutral y escuchar con paciencia mientras alguien miente y luego vuelve a mentir una y otra vez. Pero al final del día, ese castillo de naipes se cae solo, olvidan detalles, mezclan partes de su historia, contradicen su propia versión y luego intentan corregirse, mintiendo aún más. Es sorprendente, pero casi siempre ocurre igual. Lo peor es que yo solo veo la parte final, la que involucra a los niños, y no la parte penal del proceso, así que rara vez veo a esas personas recibir algún tipo de castigo. Y peor aún, la mayoría no recibe un castigo real y aún así tienen derecho a participar en servicios para reunificarse con sus hijos. A veces desearía que la pérdida de la patria potestad fuera automática en ciertos casos, pero en Arizona los niños son tratados más como propiedad. No puedo dar demasiados detalles específicos por temas de confidencialidad, pero la situación fue la siguiente. Un cliente llegó a nuestro centro legal buscando ayuda para solicitar la residencia permanente. Estaba en el país con un permiso de refugiado. Para preparar una solicitud de residencia permanente para alguien con ese estatus, debo hacer muchas preguntas sobre sus razones para huir y para no poder regresar a su país de origen, además de información sobre su vida previa. A primera vista, parecía haber huido por razones relacionadas con un conflicto étnico y sus consecuencias. Él decía que temía ser procesado injustamente por crímenes de guerra que aseguraba no haber cometido si lo obligaban a volver. Ese tipo de historia es común entre clientes con un trasfondo similar, así que no llamó la atención inicialmente. Después de la entrevista, empecé a investigar la situación pasada y actual de su país de origen. Encontré algunos nombres que me resultaron extrañamente familiares. Resultó que el cliente era ahijado del presidente que había iniciado un conflicto genocida que dejó millones de víctimas. Prácticamente todos los nombres que él mencionó, lugares donde había trabajado, familiares, amigos, tenían páginas de Wikipedia dedicadas a las atrocidades cometidas por ellos. Algunos incluso estaban acusados ante la Corte Penal Internacional, aunque habían logrado escapar de la justicia. Lo confronté con lo que encontré. Él insistió en que había sido la única persona de su entorno que no participó en nada de aquello. No podía estar seguro. Y sabía que éramos su única opción de asistencia legal, porque no tenía recursos, el centro donde trabajaba era completamente pro bono. Redacté y presenté su solicitud de residencia permanente. No era mi función decidir si decía la verdad ni determinar su destino. Debía confiar en que el sistema investigaría suficientemente los méritos de su caso. A día de hoy no sé si ayudé a un hombre inocente a escapar de un gobierno injusto, o si posibilité que alguien responsable de hechos terribles pudiera rehacer su vida en otro lugar. No soy abogado, pero estudio justicia penal, y uno de mis profesores sí es abogado. Lo he tenido cada semestre en distintas clases, y el semestre pasado, que fue el último con él, me contó una historia. Dijo que, en los años 90, defendió a un hombre acusado de haber matado a 2 agentes de policía. Ese hombre le confesó que sí había cometido el crimen, pero no solo eso, también terminó contándole otros hechos graves. Mi profesor me dijo que, mientras lo escuchaba, quedó tan impactado que lo único que quería era dejar el caso y mudarse de ciudad, porque se sintió realmente asustado. Aún así, ganó el caso, pero no por razones legales normales. La familia del acusado había amenazado al fiscal, a toda su familia e incluso llegaron a secuestrar a su hija durante el proceso. Le dijeron que, si el acusado era declarado culpable, su hija sufriría las peores consecuencias y que luego irían por toda la familia y finalmente por él. El fiscal no tuvo más opción que abandonar los cargos. Mi profesor contó que, después de todo eso, se mudó a otro estado, que es donde vive actualmente. El fiscal y su familia salieron del país por un tiempo y regresaron años más tarde, pero él ya no volvió a ejercer la misma rama del derecho. Cuando escuché esa historia, me pareció completamente increíble.